El Evangelio es un mensaje transformador que cambia vidas. Bienvenidos a este espacio de enseñanza, donde conversamos junto al pastor Cristian García y los hermanos Cristian Grandón y Pablo Cabezas sobre las lecciones que Jesús nos dejó para ir y hacer discípulos. Aquí comienza Viviendo el Evangelio. Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga, queridos hermanos y hermanas. Bienvenidos una vez más a Viviendo el Evangelio. Estamos a través de la red de emisoras Armonía compartiendo este programa y por supuesto esperando que pueda ser de gran bendición, de edificación para nuestras vidas. Sean todos entonces bienvenidos y les invitamos a que puedan estar ahí muy atentos y disfrutar, deleitarse con estos temas, porque cuando hablamos del Evangelio siempre es un gozo, es un deleite, es disfrutar, ¿verdad? Esto tan maravilloso. Queridos hermanos, qué gusto de saludarles, qué gusto es nuevamente que estemos juntos. Pablo, ¿cómo estás? Muy bien, bendecido y que Dios se glorifique nuevamente con esta conversación. Amén, que así sea. Cristian, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, contento, gracias por estar con usted un día más, hablar de nuestro Señor. Gracias a ustedes por estar con nosotros, por darse este tiempo para hablar del Evangelio. Vamos a, por supuesto, a continuar lo que comenzamos en el capítulo anterior, viviendo el Evangelio según Cristo. Por supuesto, hoy día sería la parte 2. Así que antes de entrar en materia, oremos. Siempre es bueno dar gracias al Señor, siempre es bueno pedirle que Él nos dirija en todo y que, por supuesto, todo lo que hablemos siempre sea para su gloria. Estimado Pablo, ¿nos puedes por favor dirigir en una oración? Bendito Padre, cuántas gracias te damos en esta hora, porque podemos estar en tu presencia siempre y hablando de estas cosas tan maravillosas como es la gloria tuya, la gloria de tu Hijo, Señor. Qué hermoso es hablar de ti, Padre amado. Yo te ruego que en este momento tú nos guíes, nos uses conforme a tu voluntad, Señor, para que podamos hablar de tu Hijo nuevamente, quien dio todo por nosotros, Señor. Gracias por eso y te rogamos que todo lo que aquí se hable te glorifique. Todo esto te lo pedimos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Decimos amén a esa oración. Bueno, recordemos el texto base que tuvo lugar la semana pasada. Juan 17, versículos 1 al 5. Vamos a leerlo nuevamente. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Bueno, en el capítulo anterior, ¿verdad? Planteamos una pregunta solamente que se fue desglosando y era: ¿qué significa que Jesús glorificó al Padre en todo lo que hizo? Y ustedes ahí nos hablaron, ¿verdad, Pablo? Tú hablaste sobre cómo Jesús glorificó al Padre en su vida y Cristian, tú nos hablabas de cómo el Señor Jesús glorificó al Padre en su muerte. Y entonces ahora vamos a las preguntas también que quedaron planteadas la semana pasada. Me imagino que los hermanos ahí quedaron con ese deseo de que llegara este nuevo capítulo. Así que vamos a comenzar con esta pregunta: ¿cómo influye nuestra obediencia a Dios en darle gloria como lo hizo Jesús?
Repito, cómo influye nuestra obediencia a Dios en darle gloria, como lo hizo Jesús. El Señor Jesús, ¿verdad?, dejó claro cuando vamos a Juan 7, en los versos 16 al 18, que su enseñanza no era suya, sino del Padre que lo envió. Luego afirmó que aquel que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la enseñanza proviene de Dios o no. En otras palabras, la obediencia a Dios nos lleva a conocerle y en ese proceso glorificar su nombre, así como Jesús lo hizo. Así que qué interesante poder darnos cuenta cómo está conectado totalmente, absolutamente, la obediencia a Dios con el hecho de darle gloria a su nombre. Así que, Pablo, comienzo contigo. Háblanos de esto de obedecer a Dios, cómo la obediencia está conectada primero con el conocer. Amén. Cuando ustedes leen Juan capítulo 7, versículo 16, dice: Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. A veces nosotros nos hacemos esta pregunta: oye, ¿cuál será la voluntad de Dios para mi vida? ¿Qué quiere Dios conmigo a través de esta situación que yo estoy viviendo? Y acá nuestro Señor nos revela que el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios. Es decir, ahí estaba enfrentando, ¿cierto?, a estos fariseos que cuestionaban de dónde venía esto, todas estas cosas que Jesucristo enseñaba, quién le había dado esa potestad, ¿cierto? De qué seminario salió este hombre para enseñar. ¿Con qué cobertura? ¿Con qué cobertura? ¿Bajo qué cobertura está? Y acá el Señor le dice: el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios. En otras palabras, está diciendo: ¿tú quieres conocer la voluntad de Dios? Obedece. Obedece a Dios. Y ahí vas a entender si lo que yo digo viene del Padre. Claro. O sea, estaba claro que ahí esos hombres eran muy religiosos, estaban creyéndose que lo sabían todo respecto al Padre, y Él los confronta y les dice: si tú conoces a Dios, si tú conocieras a Dios, claro, parafraseando la versión Pablo Cabezas, es: si tú conocieras a Dios, entenderías que lo que yo estoy hablando viene del Padre. Y ahí entenderías la voluntad de Él. Entonces eso nos confronta a nosotros en lo que nosotros debemos obedecer a Dios, y eso nos lleva a conocerle. Si nosotros hablamos mucho del incentivo que tenemos para obedecer a Dios, si lo hacemos por pura religión, por puro ser visto, o porque yo realmente tengo una relación con el Hijo de Dios, y si yo tengo una relación directa con el Padre. Entonces, la obediencia es una señal de verdadera fe. Si leemos Juan 14, 21, nuestro Señor Jesucristo dijo: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. O sea, no podemos decir que conocemos a Dios si no lo obedecemos. Así es. Mucho menos vamos a decir que amamos a Dios realmente si yo en mi vida diaria no estoy siguiendo sus mandamientos, no estoy siguiendo lo que Él nos encomendó. Cuando usted está en su trabajo, ¿cierto? En la grabación pasada nosotros decíamos que Cristo culminó su obra no solo en su muerte, sino en su vida. Y hizo todo, de principio a fin, para glorificar al Señor. Nosotros entonces, cuando se nos encomienda una tarea, a usted, hermano, que quizás está en su trabajo en este momento, tenemos que hacer ese trabajo con excelencia, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Entonces, una buena señal es la obediencia. Por otro lado, obedecer a Dios
nos protege del engaño. Si nosotros tenemos una relación directa con Dios y nosotros ocupamos las disciplinas espirituales que hemos hablado en capítulos anteriores, esto nos va a proteger del engaño, porque la desobediencia oscurece el entendimiento. Así es. Como dice Romanos 1:21. Pero la obediencia nos permite discernir la verdad y vivir en ella. Nosotros en los capítulos anteriores hablábamos de cómo nosotros portábamos esta imagen de Dios. En el capítulo anterior hablábamos de cómo Dios y Cristo murió para cumplir lo que desde la eternidad pasada habían conversado. Y a veces nosotros humanamente o con el pecado que llevamos decimos, ¿por qué Dios fue tan duro con Cristo? ¿O por qué Dios parece ser tan duro, tan alejado? Pero cuando vemos este concepto de la gloria de Dios, yo no puedo entender a alguien que piense que Dios ha sido muy duro. Si con todo lo que hemos hablado, lo que vemos es un amor gigantesco hacia nosotros, como decía el Salmo 19, ¿cierto? Los cielos también cuentan la gloria de Dios. Entonces nosotros estamos conformados a la imagen de Cristo. Así como Jesús vivió en total sumisión al Padre, nosotros somos llamados a seguir su ejemplo. Entonces, de esa forma, nosotros vemos que obedecer a Dios nos lleva a conocerle mejor a Él. Claro. Cada día, mientras más obedecemos, más vamos a conocer al Señor. Eso es una premisa que debe estar, pero súper clara en la vida de cada cristiano, de cada creyente. Pero bueno, también debemos saber que nuestra obediencia no solo nos lleva a conocer más al Señor, sino que también nos lleva a glorificar a Dios. Recordemos que estábamos hablando, ¿verdad? El capítulo anterior se hizo énfasis de cómo Jesús glorificó al Padre, y nosotros ahora también entonces estamos hablando de que a través de la obediencia nosotros glorificamos a Dios. Háblanos un poquito de eso, Cristian. Bueno, acá cuando vemos toda esta bendita obra de nuestro Señor Jesús, recordemos que estamos viendo a Jesucristo el Señor cómo glorifica al Padre en su vida. Debemos recordar lo que tú comentaste en el programa pasado, hermanos, que el Señor Jesucristo, Dios, vino a esta tierra siendo verdaderamente Dios, verdaderamente hombre. No es que vino con toda su plenitud y todo su poder en su máximo, cierto esplendor de todo poder para enfrentar lo que fue el paso terrenal. Lo enfrentó como verdaderamente Dios, pero verdaderamente hombre. Y eso es muy importante, porque todo lo que estamos hablando lo enfrenta de esa manera. Por eso nuestro Señor Jesucristo fue tentado en todo, pero venció en todo. Por eso Él conoce nuestras debilidades. Por eso dice la Escritura que no tenemos a un sumo sacerdote que no se compadezca de nosotros, que no entienda nuestro sufrimiento, nuestro dolor, porque Él lo vivió. Y lo vivió en el punto más alto, que nadie va a vivirlo en ese momento. Nadie va a ser tentado como Cristo fue tentado. Nadie sufrió todo el dolor que Cristo padeció como Él lo padeció. Entonces esa es como la premisa, hay que recordarlo desde esa perspectiva. Y fue un vencedor. Fue nuestro Señor el que vivió a la perfección todo eso. Entonces, dicho eso, cuando entendemos esto de la obediencia, uno podría decir, bueno, el mundo obedece. Por ejemplo, las leyes del tránsito, las leyes del gobierno, y obedece, y lo tiene que obedecer, y hay consecuencias. Cuando leemos la Escritura sabemos que la desobediencia tiene consecuencias, ¿cierto? El Señor lo dice a lo largo de toda la palabra. Pero la pregunta es, ¿por qué obedecemos? ¿Cómo obedecemos frente a esto que nos dice el Señor? Y esto es muy importante, porque nosotros podríamos estar en riesgo de obedecer solo por obedecer. Es que tengo temor a las consecuencias. Está bien, eso es cierto, hay que tener temor a las consecuencias, el Señor lo advierte, lo dice. Claro. Y de hecho muchos en su casa y nosotros mismos podríamos escribir muchas cosas relacionadas con las consecuencias de nuestra desobediencia. Bien, podríamos obedecer sabiendo que eso agrada a Dios. Sí, Señor, yo quiero obedecer porque eso te agrada. Pero la pregunta de fondo es, ¿cuál es mi motivación para la obediencia?
Y eso nos va también a permitir avanzar en el cómo. Porque si lo pensamos de alguna manera, pensemos en la confrontación más grande que Jesucristo hace con personas en su ministerio. ¿Con quién fue? Con los religiosos. Sí. ¿Y los religiosos obedecían o no obedecían? Superficialmente, Claro. muchas cosas lo decían. Si uno lo miraba, o sea, uno podía decir incluso, oye, tremendo, admirable, yo quiero ser como ellos. Qué forma más increíble, cómo guardaban la ley, cómo la obedecían. Claro. Pero ¿qué había en su corazón? Entonces es muy importante entender que nuestra obediencia no debe ser desde una perspectiva religiosa ni moralista. Nosotros no obedecemos porque quiero ser mejor, porque quiero impresionar a Dios, porque quiero ganar votos, ¿cierto? Estrellitas delante del Señor. Y esto es súper sutil y puede ser peligroso porque no porque tengamos al Espíritu Santo y la claridad de la Escritura y seamos hijos del Señor significa que nosotros estamos totalmente ajenos a decir, eso jamás, nunca me va a pasar. En nuestro corazón constantemente vamos a estar lidiando contra la religiosidad y el moralismo. Así también, digamos, el libertinaje o ser livianos en cómo vivir el Evangelio. Pues decir, Señor, total en su gracia, me bendice, así que si no obedezco, obedezco. Gracias, Señor, por tu gracia. Y nos vamos al otro extremo. Claro. Creo que la motivación más grande es precisamente lo que Jesús hizo. Obedecemos para la gloria de Dios. Y por eso es tan importante ver la vida del Señor Jesús. Hay un episodio que se asocia un poco a lo que vimos la semana pasada, que se relaciona con la cruz del Calvario. Pero en la previa, cuando empieza la agonía de Cristo y nos recordamos lo que el Señor vive en el huerto de Getsemaní, Jonathan Edwards escribe un libro de ese momento. Y él dice de alguna manera, voy a parafrasear, cuando el Señor dice, Padre, si es posible, que sea apartada esta copa de mí, que no la beba yo. Él dice que en ese momento, y desarrolla todo un tema bien profundo que lo lleva a un libro, que es que el Señor en ese momento hace como una degustación de lo que iba a ser la copa, de lo que él iba a vivir y enfrentar. Una prueba física y evidente de lo que él enfrenta es que él sudó como grandes gotas de sangre por todo lo que significaba lo que iba a vivir. Pero ¿cuál era el punto más alto y más complejo de todo lo que el Señor Jesús iba a vivir? Que el Padre le da vuelta a la espalda. Así lo definen los teólogos. Claro. Porque evidentemente la Trinidad no se puede romper. La Trinidad no puede ser separada. ¿Quién podría hacer eso con Dios? Pero de alguna manera Cristo iba a pagar y recibir nuestro pecado y el castigo de ese pecado en su santo ser. Y de alguna manera, por eso lo expresan así, que el Padre le da la vuelta, la espalda a Jesús, lo que no había sucedido en toda la historia hacia atrás. Todo eso que ni siquiera logramos comprender en su magnitud es lo que el Señor hizo y vivió en ese momento. Por ende, ahí tenemos como el primer paso. Pero el Señor Jesucristo dijo, no se haga como yo quiero, sino como tú, Padre. Y llevó su obediencia para la gloria del Padre en la forma más profunda, más sublime, más increíble. Y nosotros vemos esto y hemos de vivir como nuestro Señor lo vive. No es que nosotros vamos a tener la misma copa que Jesús, evidentemente no. Pero en nuestro día a día, ¿cómo obedecemos? A veces parece ser que la obediencia fuese una especie de flagelo. No sé si recuerdan a lo largo de la historia que se dieron episodios en donde en algunas religiones se castigaban, ¿cierto?, los seguidores de Cristo porque de alguna manera mortificaban su carne para poder someterse y obedecer al Señor. Hermano mío, la única forma de obedecer a Dios es por la obra primero de Cristo que nos hace sus hijos, por la gracia de Él, que Dios Padre nos elige para ser salvados en Cristo Jesús y envía a su Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el único que nos capacita, que nos da, ¿cierto?, la transformación y que cada vez más podamos vivir conforme a la voluntad del Señor. Pero no podemos obedecer al Señor si sacamos la gracia de esto. Caminamos en la gracia que Dios nos da, la gracia que nos salva, pero la gracia que también nos santifica. Y por ende la obediencia no debe ser una especie de flagelo, una especie de tortura. La obediencia es para la gloria de Dios y la vivimos en la gracia de Dios por la obra del Espíritu Santo a la luz de lo que nos dice el Señor en su palabra, que es lo que decía Pablo, ¿cierto?, de conocer a Dios para poder obedecer a Dios, pero por la motivación correcta. Y ese es el amor.
El Señor nos ama primero y yo le amo a Él. Y por eso, porque amo a mi Señor y entiendo lo que Dios hace, y este entendimiento es progresivo a lo largo de nuestro peregrinaje en la tierra, entonces yo quiero obedecerle, pero por amor y solo por la obra y la intervención del Señor. Entonces así es como nos damos cuenta también que esta obediencia es la forma que glorifica a Dios, pero como nuestro Señor Jesucristo lo hizo y como tenemos a Él un ejemplo sublime. Sí. Me quedó dando vuelta mucho el tema, ¿verdad? De cuán importante es la motivación del corazón. Me recuerdo en varias predicaciones de distintos pastores como siempre he escuchado que hacen énfasis y dicen lo siguiente: al Señor le es igual de importante o incluso más importante tanto la acción externa como la motivación interna. Y claro, cuando tú, Cristian, hablabas del tema de los fariseos, ellos muchas cosas las obedecían al pie de la letra, tal como lo decía la ley. En ese sentido, ¿qué se les podía reprochar? Nada, cumplían. Pero la motivación era lo que estaba totalmente desviado, porque no era para glorificar a Dios, sino que era para glorificarse a sí mismo. Bueno, obviamente si alguno de nosotros obedece a Dios no con la motivación correcta, bueno, no está bien, hay que cambiar, pero por lo menos ya algo hay, algo hay. Pero peor aún, planteo esto porque peor aún es cuando no obedecemos. Así es. Deliberadamente desobedecer. Claro, ahí estamos aún más atrás en el camino y la desobediencia nos aleja de Dios. Así que yo no estoy diciendo que nos conformemos con ser como los fariseos, no, para nada, pero por lo menos ya si obedecemos con motivaciones incorrectas, bueno, por lo menos ya hay que enfocarse en corregir las motivaciones y que sea para la gloria de Dios. Pero más atrás aún, peor todavía, es cuando no obedecemos. ¿Qué pasa ahí, Pablo, cuando hay desobediencia? Me hacía acordar cuando hablábamos de esta desobediencia o obediencia superficial, qué historia más sublime y más la sabiduría de Dios mismo en nuestro Señor Jesucristo con la historia del hijo pródigo. Que cuando vemos al hijo pródigo y todos nos concentramos en el hijo pródigo, sí, y finalmente el centro de la historia no era el hijo pródigo, sino que era el hijo que estaba en la casa y que superficialmente se veía como que él obedecía, claro, pero finalmente él estaba más alejado de Dios que el mismo hijo pródigo que se fue. Claro. El que permaneció, vio que el hijo volvió, no se alegró, no, se enfureció y nos mostraba que él, estando en la casa, haciendo una referencia a los fariseos que estaban en la casa de Dios, pero no realmente obedecían a Dios. Su corazón no estaba con Dios, su corazón estaba con la religiosidad. Qué mejor sabiduría que la de nuestro Señor Jesucristo para mostrarnos a través de esa historia, claro, cómo es la relación con el Padre y cómo estaban los fariseos realmente. Ellos creían que estaban ahí con Dios, se maquillaban cuando estaban haciendo ayuno superficialmente, y este hijo que estaba con el Padre, en teoría, al final era el que estaba más alejado del Padre. Y también me hicieron acordar de Jeremías 9:23. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Más alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme. Sí. Ni siquiera, porque hoy, cuánto más hoy en nuestros días, vemos la gente siendo alabada por sabiduría. ¡Wow! Este hombre es un letrado y está ahí en el televisor. O un hombre valiente, ¿cierto?, que hace referencia a un hombre con riquezas. O un rico alabándose en sus riquezas. ¿Cuánto vemos eso hoy? Y nuestro Señor nos dice: si es que en algo tenías que ser, debes alabarte, es en que me entiendes y en que me conoces. Exacto. Ahí está.
Entonces, conectándolo con tu pregunta, la desobediencia claramente nos aleja de Dios. No obedecer a Dios es pecado, hay que partir por ahí, Sí. ¿cierto? Sí. Y nos priva del conocimiento verdadero de Él. La vez pasada hacíamos referencia a Romanos 1, ¿cierto? Que aquellos que a través de la creación tenían que darse cuenta que existía Dios, su conocimiento, su mente fue entenebrecido. Y prefirieron seguir a ídolos que darse cuenta que Dios se había revelado a ellos y ellos no lo podían ver. Entonces, desobedecer a Dios, quedamos así, con un conocimiento entenebrecido. Jesús lo dijo así: el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Oh. Muy directo nuestro Señor, al mostrar que aquellos que mostraban superficialmente una Claro. obediencia, en realidad estaban siendo desobedientes. Y esa desobediencia nos endurece, nos ciega espiritualmente y nos aparta de la verdad. A veces nosotros vemos a Pablo como un superhombre, ¿cierto? O a cualquier apóstol o cualquier personaje de la Escritura, David, ¿cierto? Pero ellos pecaban y ellos caían, pero ellos se arrepentían. Asimismo, si nosotros pecamos y no nos arrepentimos, claramente eso nos aleja de Dios. Es así de fuerte Sí. desobedecer a nuestro Padre. Qué tremendo. Que esto nos haga meditar, nos haga reflexionar, que nos haga entender que cuán importante es obedecer a Dios y, por supuesto, obedecer con los motivos correctos, Amén. que es poder dar gloria al Señor. ¿Cómo debe afectarnos que Jesús vivió y murió para glorificar al Padre? Recuerden que eso fue lo que hablamos en el capítulo anterior, ¿verdad? Cómo Jesús glorificó al Padre tanto en su vida como en su muerte. Entonces, ¿cómo tomamos eso nosotros y cómo nos afecta a nosotros hoy en nuestra manera de vivir el Evangelio? Dejo esa pregunta planteada y quiero leer Isaías 43:7, que dice: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Y ahí cuando leemos este pasaje, ¿verdad? Podemos decir, Dios nos creó con un propósito supremo, glorificarle. ¡Wow! Qué tremendo es esto. Jesús vivió en total obediencia a esta verdad. Él es nuestro modelo de vida y nuestro modelo a seguir. Así que nuestra vida debe reflejar eso, ¿verdad? Así que, Cristian, comienzo contigo. Bueno, ¿cómo entonces? ¿Cómo afecta? Cuando miramos a Jesús, vemos su vida de obediencia que glorifica al Padre, vemos su muerte en la cruz que glorifica al Padre. ¿Cómo nos afecta a nosotros en nuestra manera de vivir el Evangelio? Bueno, cuando el Señor salva nuestras vidas, ¿cierto? De alguna manera hemos comentado esta analogía que abre nuestros ojos espirituales para ver nuestra miseria y darnos cuenta que debemos de rendir nuestra vida al Señor. También entendemos que cambia el señorío. ¿Para quién vivías antes de que el Señor fuese el Señor de tu vida? Vivía para los deseos de mi esposa, de nuestros hijos, del trabajo, del dinero, de los beneficios. En el fondo, eso se resume, vivía para mis propios deleites. Claro. Ese es el resumen. Y ahora tu corazón le pertenece a aquel que cambió tu corazón, a aquel que te salvó, y ahora le perteneces a Él, Jesucristo el Señor. Y juntamente con eso empezamos a entender lo que hemos hablado largamente a lo largo de todos los programas, que vivimos para la gloria de Dios, pero también para gozarnos en Él por siempre. Y es fascinante porque eso implica que entendemos ahora que nuestra identidad ha cambiado. ¿Cuál era tu identidad antes de que el Señor viniera a tu vida? Es como quizás no tan fácil definirlo, porque a lo mejor para alguien la identidad es, no sé, tu descendencia familiar, Claro. tu ciudadanía o el país en donde vives, Claro. o que perteneces a algún club deportivo.
incluso algún movimiento político. Claro. Nos damos cuenta que incluso en el mundo cristiano a veces muchos tienen muy fuertemente arraigado todavía esas cosas. El club deportivo, el tema de la tendencia política por las distintas experiencias que han vivido. Claro. Pero la verdad que nuestra identidad es una sola. Jesucristo el Señor. Así es. Y no nos debemos olvidar que nosotros estamos en una unión con Cristo. Cristo nos hace parte de Él mismo, somos parte de su cuerpo, Él es la cabeza. Esto tiene muchas implicancias, podemos profundizar mucho en eso. De hecho, recomiendo que escuchen los devocionales del pastor Tranchini, que comparte la misma Radio Armonía, sí, porque tiene muchos días del devocional en donde habla que estamos unidos a Cristo. Tiene muchas implicancias, pero nuestra identidad es Él. Por ende, cuando yo entiendo esto, entiendo que la vida del Señor Jesucristo, su vida perfecta, su muerte, sus mandamientos, enseñanzas, y sobre la base de que vivimos para la gloria de Dios, debería marcar nuestra vida totalmente. Y esto a veces es complejo llevarlo a los puntos específicos. ¿Por qué? Porque podríamos tener, si seguimos todos los capítulos que hemos tenido a lo largo de esta temporada, podríamos decir, sí, a lo mejor alguien que nunca había escuchado de esto de esta manera, ya entiendo lo que es vivir para la gloria de Dios, entiendo lo que es vivir corandeo, entiendo lo que significa que ahora mi vida se empieza a ajustar a la voluntad de Dios. Pero realmente, ¿cómo lo estamos llevando en la práctica? Ejercicios muy simples, como hemos dicho otras veces, que nos permiten recordar lo de la gloria del Señor. A todos aquellos que están casados, cuando hay una diferencia con el esposo o con la esposa, y tu tendencia natural es a responder con dureza o responder algo para hacerle el jaque mate al cónyuge. Claro. ¿Ah? Y es más, voy a ir más allá. Y tienes razón en tu argumento. Pero la razón por la cual tú diste tu argumento es porque querías hacerle el jaque mate a tu esposo o a tu esposa, o dijiste tu argumento porque eso glorifica al Señor. Y tenemos que ser honestos delante del Señor con esto, mis hermanos. ¿Cuántas veces estamos sujetos a esas circunstancias y a esas situaciones en donde tenemos diferencias con otros? Y nosotros ponemos nuestro argumento teológico, que tiene una profundidad doctrinal tremenda. Pero no lo dije para glorificar al Señor. Así es. Para yo posicionarme como el campeón en esa conversación. ¿Es lo que hizo el Señor Jesucristo o no lo hizo? ¿Qué es lo que hizo el Señor? Pongámonos a pensar la cantidad de veces que el Señor tiene interacción con las personas, con los que Él salvó, con los que Él llamó, con los fariseos, con los religiosos, con Poncio Pilato. ¿Cómo son sus benditas, perfectas y sublimes palabras? Cada palabra que salió de esa bendita boca, la del Señor, era intencional. No está escrita en la palabra del Señor porque simplemente fue algo que Él dijo. Todo era intencional, o sea, podemos admirar todo lo que el Señor dice y nos preguntamos, ¿cómo yo ahora imito esto? Para que entonces mi forma de vivir, entendiendo que mi identidad ha cambiado porque ahora soy uno en Cristo Jesús y a Él debo imitar y para Él debo vivir, entonces me pregunto, Señor, ¿cómo yo ahora voy a vivir intencionalmente cada cosa que sale de mi boca, cada pensamiento? Sabemos que esto no es robótico, no es una cosa que está programada como un software, pero intencionalmente voy a recordar que mi identidad ahora es distinta y que ahora mi único anhelo es glorificar al Señor. Y quiera el Señor que cada día tengamos más sentido y conciencia por la obra del Espíritu Santo de lo que es la obediencia al Señor y que mi identidad es Cristo. Hermano, yo soy un embajador del Señor. Y lo soy en mi casa, lo soy en el trabajo, lo soy en la iglesia, lo soy cuando estoy comprando, lo soy cuando estoy manejando. Mi identidad es Cristo y cada vez más debería yo reflejar al Señor. Entonces, todo esto que vemos cuando miramos la vida sublime y admirable del Señor, ¿no debería ser una inspiración maravillosa de que yo quiero ser como Él? Y no tengo cómo ser como Él si no es por la obra del Espíritu Santo. Pero yo tengo un rol dirigente, tener relación profunda con el Señor cada día de nuestras vidas. Entonces, cuando recordamos, ¿cierto?, nuestra identidad, debo recordar cuál era mi meta de vida, vivir para la gloria de Dios. Esa meta la puedo llevar a cabo solamente mirando a Jesucristo el Señor, el que nos salvó, y que la palabra de Dios habla de Cristo a lo largo de toda la Escritura, y que yo debo aterrizarlo en el día a día, para que esto sea realmente una realidad en mí. Y ya no debo satisfacerme a mí mismo, sino que debo glorificar al Señor. El Salmo 37:4 dice, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Versículo 5, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. ¿Qué es deleitarse en Jehová?
¿Qué será deleitarse en el Señor? Si no es buscar la gloria de Dios. Claro. Entonces tus anhelos y tus deseos, de la cual habla ese Salmo 37:4, Él te concederá las peticiones de tu corazón. El Ferrari F50, el viaje por el mundo, la mansión. Y hablemos de cosas más simples. Señor, quiero tener más recursos para poder incluso bendecir el ministerio, etc. Claro. Pero es que tal vez el Señor tiene otros propósitos para tu vida. Entonces, como tú vas a buscar deleitarte en el Señor, es decir, la gloria de Dios, honrar al Señor, deleitar al Señor con tu forma de vida, tus anhelos y tus deseos y tus peticiones, ¿cómo van a ser? Cada vez más alineadas con la voluntad del Señor. Así es. Por ende, Él va a conceder las peticiones que le glorifiquen a Él, porque tú vas a tener cada vez más entendimiento de lo que pides, lo que anhelas y deseas. Sí. Y entonces se encomienda al Señor tu vida, como dice el Salmo. Fascinante. Dios es el centro de todas las cosas. ¡Wow! Qué increíble esto de que todo sea para glorificar a Dios. Todo. Yo creo que, bueno, ahí el ejemplo que tú dabas, Cristian, de ahí de repente un debate teológico. Ahí me dejaste dado vuelta, como se dice, porque increíble cómo muchas veces uno puede decir, ya voy a rebatirle, claro, para demostrarle lo errado que está. Y no puede ser así, tiene que ser, yo debo glorificar a Dios. Quizás que Él se dé cuenta que está errado puede ser después también un resultado que venga, pero no puede ser el propósito. Sino que el propósito tiene que ser en absolutamente todo que Dios sea glorificado. Sí, hay un hermano que hablaba una vez, estaba debatiendo álgidamente con un ateo y en esta discusión de si Dios existe o no, la persona que no creía en Dios le dice, a ver, si una persona se suicida, ¿esta persona va al cielo o al infierno? Y el hombre le dijo, ¿qué tiene que ver eso con si Dios existe o no existe? Si eso pasa o eso no pasa, Dios puede existir igual. Céntrate en el tema, le dijo el cristiano. Entonces el cristiano dijo, bien, jaque, Claro. le gané. Independiente del ejemplo que él dio, eso no muestra si Dios existe o no existe. Claro. Entonces él sintió que ganó. Después vino otra persona y le dijo, ¿sabes tú por qué él dijo eso? Porque su esposa se había suicidado. Wow. Entonces el hombre dice, este es mi principal fracaso como cristiano. Porque en vez de yo, con un amor por las almas, decir, ¿por qué tú estás preguntando eso? Le debatí para ganar el punto. Sí. Y este hombre lo veía como el principal fracaso de su vida. Uf. El Señor nos ayude. No logró glorificar a Dios. No logró glorificar eso. Por eso es tan importante cuando nos enfrentamos en la vida como hijos del Señor y tenemos un anhelo de conocer la Escritura y de profundizar más, incluso enseñar, predicar, etcétera. No hay que olvidarnos del carácter de Cristo. Amén. El carácter de Cristo es preeminente. Porque ¿cómo lo hace aquel que recién lleva una semana en el Señor y empieza recién a sumergirse? O alguien que le cuesta un poco más entender, que no es tan fácil. ¿Cómo lo hace? El carácter de Cristo está por sobre todas las cosas, en el sentido que, como amas al Señor y quieres ser como Jesucristo el Señor, tú quieres conocer la Escritura porque lo quieres conocer a Él y quieres evidenciar en tu vida quién es el Señor. Pero no lo conoces desde una perspectiva meramente académica o intelectual, en donde tienes una tremenda capacidad, un tremendo conocimiento y estás casi esperando la oportunidad para hacer el jaque mate cuando te encuentras con religiones afuera. Una de las grandes tristezas cuando uno ve otras religiones que están afuera y encuentras que están con sus posiciones en las plazas o incluso están de alguna manera predicando en su forma, lo que ellos creen, y de repente nosotros vamos como casi con una especie de celo, que para nosotros es un celo santo y todo lo que queramos decir, Claro. pero nos olvidamos que son almas que necesitan de Jesús y que nosotros quizás podríamos arruinarlo por la forma en la cual estamos planteando un tema que hubiese sido extraordinario, teológicamente hablando, en conocimiento, etcétera, pero no hubo carácter de Cristo. Amén. Y eso es lo que dijo Gandhi. Gandhi es muy conocido por esto. En su autobiografía Tú la lees y él dice que muchos cristianos cometían, ¿cierto?, el problema y la tragedia de que no vivían lo que predicaban.
Él tuvo malas experiencias con cristianos que hablaban muy bien y decían bastante bien, pero su vida no la avalaba conforme a lo que ellos predicaban. Que el Señor nos ayude a que nuestra vida realmente refleje a nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Tenemos esa misión, somos responsables de eso, embajadores del Señor. Amén. Que así sea. Nuestra identidad, nuestro propósito cambian porque ahora son para la gloria de Dios. De eso nos hablabas tú, Cristian. Pero no solamente pasa eso, ¿verdad? ¿Qué otras cosas pasan, Pablo? Bueno, nuestra obediencia se vuelve en un acto de adoración, ¿cierto? Nosotros ya no solo obedecemos, ya hemos profundizado mucho en esto, no hacemos una adoración superficial, sino que nosotros adoramos al Señor de manera, no como un deber, sino como una expresión viva de adoración a Dios. Y obedecemos en todo momento, no solo cuando se nos hace fácil, ¿cierto? Y cómo no acordarnos del apóstol Pablo cuando escribe los Filipenses, ¿cierto? Sí. La carta del gozo con los pies en el cepo, Sí. ¿cierto? Cuando dicen Filipenses 2:8, se humilló a sí mismo haciéndose obediencia hasta la muerte y muerte de cruz. Y él nos habla de regocíjense, ¿cierto? Y él estaba pasando la peor pena que pudiese pasar un cristiano, solo, abandonado. Y ahí él estaba, en ese momento, actuando con una gran adoración. Y por otro lado, nuestra obediencia es un testimonio que ilumina al mundo. Hablábamos, capítulos anteriores, de ser luz, de ser sal, de ser ese condimento que atrase esta putrefacción que vemos a nuestro alrededor. Cómo cada vez los tiempos se vuelven más duros, cómo cada vez hay más persecución. Y en ese momento vemos cómo debemos ser luz en esas situaciones que son tan complejas. Esta referencia de Mateo 6:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen, nuevamente esa palabra, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Esas son formas que nosotros vemos, cómo nosotros adoramos a nuestro Señor y de esa forma glorificamos al Señor, con acciones no religiosas, ¿cierto? Sino que acciones de corazón que glorifiquen a nuestro Señor. Así es. Bueno, Jesús vivió y murió con un propósito supremo, que era glorificar al Padre. Amén. Así que desde su obediencia perfecta en esa vida que Él vivió, en la condición de hombre, como también hasta su muerte en la cruz, todo en su vida reflejó la gloria de Dios. Así que nosotros, siendo discípulos de Cristo, también nosotros debemos dejar que su perfecta vida transforme la nuestra en el Evangelio, recordando que fuimos creados para glorificar a Dios, como lo leíamos delante en Isaías 43:7, y que debemos reflejar ese propósito en todo lo que hacemos. Amén. Nuestra obediencia es una expresión de adoración. Nuestra entrega a Dios debe ser total y nuestra satisfacción está en Él. Tal como Jesús dijo, yo te he glorificado en la tierra. Ahí en Juan 17:4. Que nosotros también podamos vivir como Él. Y también digamos lo que nuestro Señor dijo al final de nuestras vidas. Amén. Qué lindo ahí cuando lleguemos al final de nuestros días poder decir, Señor, Padre, te he glorificado. Amén. 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 El Señor, puritano ayuda. Thomas Watson tiene una frase, si me permites leerla, muy buena respecto al Señor Jesús, su vida y nosotros. Dice, haz que Cristo sea codiciable a la vista de otros, adornando vuestra vida en conformidad a su evangelio y andando como Él es digno de Él. ¿Cómo se proclama la belleza y la gloria de Cristo cuando aquellos que la profesan son eminentemente piadosos? Cristo se muestra hermoso en las vidas santas de su pueblo. Thomas Watson. Qué tremendo llamado nos hace una vida de piedad para reflejar a aquel que es el más grande y sublime exponente de la piedad, Jesús. Amén. Bueno, Jonathan Edwards también dijo, Cristo ha venido al mundo principalmente para restaurar la gloria de Dios en la salvación de los hombres. La obra suprema de Dios es la manifestación de su gloria y el fin supremo del hombre es deleitarse en ella para siempre.
Amén. Y que así sea Que en así nuestras sea. vidas. Amén. Cuesta muchas veces, sí, pero ahí, tomándonos del Señor y comprendiendo esto, yo creo que sin duda, cada día, con la ayuda del Señor, vamos a poder vivir más y más para la gloria de Dios. Amén. Queridos hermanos, el tiempo se nos ha ido. Yo sé que ustedes querían decir más cosas, pero no se puede. Pero bueno, seguiremos en los próximos capítulos hablando del Evangelio, Amén. viviendo el Evangelio. Realmente es algo maravilloso. Así que nos toca despedirnos, pero sin duda confiando en que todo esto sea de gran bendición y edificación para Amén. nuestras vidas. Cristian, por favor, te despides. Gracias, que el Señor les bendiga y que nos ayude a glorificar a nuestro Señor en todo lo que hacemos y somos por la obra de su Espíritu. Amén. Pablo. Que vivamos una vida de adoración. De esa forma glorificamos a nuestro Señor. Dios les bendiga. Amén. Un abrazo para todos mis hermanos. Recuerde ahí siempre la invitación a acceder a todo el contenido del Ministerio Armonía, página web armonía.cl, las redes sociales, Facebook, Instagram y el canal de YouTube Ministerio Armonía. Puede ver los episodios anteriores, tanto de este programa como de todos los demás que también produce este Ministerio Radial. Ahí acceda al canal de YouTube, suscríbase, active la campanita de notificaciones para que siempre usted pueda estar al día y al pendiente de todo lo que se produce en este Ministerio Radial, siempre para la gloria de Dios, como tiene que ser. Un abrazo, Dios les bendiga, será hasta un próximo capítulo.